Hey, hola, secta. Sé que los tengo un poco abandonados. Sucede que el último aquelarre realmente se salió de control y aún seguimos limpiando restos de carne que encontramos en lugares poco comunes. Pero, en compensación, tenemos preparados 3 relatos sin ninguna temática en específico, salvo que son bastante aterradores. Así que apaguen las luces y disfruten estos relatos. Hola secta, esta historia pasó hace un año, cuando mi hermana Karen y yo finalmente nos mudamos juntas a un pequeño apartamento. Estábamos muy emocionadas porque era la primera vez que vivíamos solas. Nos fuimos a vivir a ese lugar porque mi hermana consiguió un trabajo en la ciudad y a mí, que en ese entonces iba a la universidad, me era más fácil viajar y llegar a tiempo a mis clases, que en su mayoría eran temprano. Pero lo que parecía ser el comienzo de nuestra independencia, algo que nos tenía súper ilusionadas, se volvió una experiencia pues al menos desagradable. Todo empezó con algo que en ese momento nos pareció una coincidencia. Cada vez que llegábamos a la casa, casi siempre de noche, porque yo pasaba por la oficina de mi hermana y nos volvíamos juntas, veíamos una sombra parada justo enfrente de la casa, cruzando la calle, como si estuviera esperando. Al principio no le dimos mucha importancia, solo nos reíamos diciendo y haciendo bromas de nuestro acosador y cosas así. Algo que en ese momento, estando juntas y sabiendo que estábamos seguras, pues era gracioso. Pero que con el tiempo nos dimos cuenta que no era una persona, o al menos nunca podíamos ver a alguien definido o identificar quién estaba ahí. Siempre estaba entre sombras. Y aunque tratábamos de ignorar la situación, ambas comenzamos a sentir una incomodidad que no podíamos explicar. Más adelante, quizás por el miedo, nos estábamos poniendo cada vez más nerviosas. Vinieron los ruidos. Se escuchaban golpes en la puerta de la casa, en las ventanas, en las que daban a la calle, como si alguien golpeara suavemente con la palma de la mano o lanzara algo liviano. Pero siempre que salíamos a mirar, bueno, más bien nos asomábamos porque no nos atrevíamos a salir. No había nada ni nadie. Lo más extraño es que esos ruidos parecían seguir un patrón, ocurriendo a la misma hora, casi siempre en la madrugada, cuando estábamos más cansadas y asustadas. La verdad es que eso de que teníamos un acosador, pues ya no parecía tan gracioso, más porque mi hermana en algún momento tuvo un novio abusivo y la llegó a acosar. Y bueno, nos hicimos una novela. Creíamos que podía ser él, pero no sé, estábamos nerviosas. Pero lo peor vino cuando empezamos a percibir olores, pero no era cualquier olor, era como un perfume de hombre, un aroma fuerte que inundaba la sala y luego desaparecía tan rápido como llegaba. Al principio pensábamos que tal vez era del exterior, de algún vecino, pero se repetía solo cuando estábamos dentro del apartamento, en momentos en que no había nadie más. Incluso una vez llamamos a mi padre, que vivía 1 hora en coche, y todo ese tiempo nos quedamos encerradas en la habitación, esperando y escuchando si habían pasos o algo, pero no se escuchaba nada. No nos atrevíamos a salir hasta que llegó mi padre y vimos que no había nada. Todo escaló rápido. Los golpes se hicieron más frecuentes, el olor a perfume más intenso, pero esa sombra que veíamos, al menos eso lo dejamos de ver, lo cual no sabíamos si era bueno o malo, no sabíamos si era toda nuestra imaginación o si realmente algo nos estaba acosando, pero el miedo nos empezó a ganar. Karen y yo decidimos no hablar mucho del tema entre nosotras, como si ignorarlo hiciera que no fuera tan malo. Pero en el fondo las dos sabíamos que algo estaba raro. No sabíamos si tener más miedo de que fuera algo paranormal o en que en verdad
alguien estuviera acosándonos. Al final fue nuestra madre quien insistió en que regresáramos a casa. Decía que se sentía mal cada vez que hablábamos de la casa, que algo no le daba buena espina. Una noche los ruidos se volvieron muy fuertes, tanto que parecían golpes desesperados, como si alguien quisiera entrar. No aguantamos más y decidimos mudarnos de nuevo a casa de nuestros padres. Esa vez que fueron los golpes tan fuertes. Incluso pedimos al encargado del edificio que nos dejaran revisar las cintas de las cámaras de seguridad. Para ese momento ya habíamos hecho varios avisos, pero en cámaras nunca se veía nada. Pero esta vez al menos en el vídeo se veía como si la puerta se moviera. Nunca supimos qué era lo que pasaba realmente, pero no volvimos a tener problemas desde que volvimos a casa de nuestros padres. Solo quedó como una anécdota. Una anécdota que tenía muchas ganas de compartir con vosotros. ¿Saben lo endemoniadamente difícil que es limpiar la sangre de las paredes? Alerta de spoiler, es muy difícil, pero no se preocupen, yo me hago cargo de eso. Mientras tanto, ustedes pueden hacerse cargo de dejar su mano cercenada con el pulgar hacia arriba o poner blasfemas palabras en la caja de comentarios, mientras yo seguiré tallando esta sangre. No se quita con nada, pero bueno, denle play a la segunda historia de esta noche. Que la disfruten. Hola, secta. Hoy les traigo un relato que me contó mi abuela cuando yo era niña. Y aunque ya han pasado muchos años de eso, lo recuerdo muy bien porque ella lo contaba con un miedo que no podía ocultar. La historia pasó cuando ella precisamente también era una niña. Apenas tendría unos 10 o 11 años. Y su familia se cambió. Se mudó a un lugar llamado Los Naranjos, en Veracruz. Mi abuelita siempre decía que cuando llegaron a Los Naranjos era un lugar prácticamente vacío. Ellos fueron de las primeras familias en instalarse ahí y ni siquiera era un pueblo, más bien todavía era un caserío. Me recuerdo que ella siempre describía toda esa zona como muy hermosa y muy tranquila, pero esto era solamente durante el día. En cuanto caía la noche, la atmósfera cambiaba completamente. Al ser un lugar en el que llegaron a vivir principalmente adultos mayores y encima que tenían muy arraigada la religión, incluso mucho más que ahora nuestros adultos mayores, pues siempre fue un tema que habían llegado a vivir a un lugar que no había sido bendecido, lo que a muchos de ellos pues les parecía muy importante, ya saben. Pasaron los meses y aquí es cuando a veces uno les termina dando la razón, porque a los meses de que llegaron a vivir más familias ahí sin bendecir el lugar, empezaron a pasarle cosas a varias familias, incluidas a la familia de mi abuelita. Según lo que ella me contaba, en las noches de esos meses, todos en la familia escuchaban un zumbido extraño, como si estuvieran muchas moscas alrededor de la casa, pero así como enjambres. Y la cosa es que cuando salían a ver, no había ni una sola mosca cerca, una abeja, nada. Y obviamente al principio lo ignoraban, pensaban que pues sí, ¿no? Que tal vez en el campo, entre árboles, viento, pastizales, pues se provocaban esos sonidos. Pero mientras más pasaban los días, el sonido se volvía cada vez más constante. Y no solo eso, sino que aumentaba. Era como si las moscas estuvieran rondando exactamente la casa empezando la noche. Y en especial así a la medianoche. Cosa que para quienes sepan de la vida en el campo, pues se sabe que a menos que haya un animal o algo muerto, no hay moscas. Y mucho menos en la noche, en un clima de campo que suele ser muy frío, muy seco por las noches. Y así, mi abuelita nos solía describir ese sonido con tanto detalle. Y con tanto miedo en su carita que aún lo recuerdo, tengo muy viva la imagen. Y es que decía su mamá, o sea, mi bisabuela, que siempre había que rezar para calmarse y también para que se calmaran las cosas de afuera. Lo malo aquí es que por más que ella rezaba, ¿no? Las noches seguían siendo inquietantes, seguían siendo ruidosas, seguía este zumbido imparable. Y después,
casi al año de vivir ahí, no solamente ellos tenían estos fenómenos, sino que en otras casas decían que cerca de ellos veían como luces extrañas o como llamas a lo lejos en donde estaban los pastizales. Y desde ahí también dice mi abuela que pues lo que más les aterraba no era tanto lo que sucedía, sino que todo el pueblo en general ya tenía esa atmósfera muy pesada. A la gente le daba pero pánico salir de noche. Cada vez que alguien mencionaba las luces o los zumbidos, evitaban hablar demasiado del tema, como si hablarlo lo atrajera. Y pues sí, o sea, con mayor paso del tiempo, pues entre todos formaban todas estas familias, ¿no? Que formaban este pequeño pueblo, deciden por ellos mismos hacer su pequeña capillita. Deciden ya no esperar al ayuntamiento, deciden ya no esperar a la parroquia del pueblo así de la capital de Veracruz, sino que ellos simplemente dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra propia capilla y finalmente logran llevar a un sacerdote para bendecir tanto la capilla como todo el pueblo. Prácticamente de la nada el ruido de las moscas desaparece y las luces dejaron de verse. Y esa es la historia. Hasta el día de hoy la recuerdo porque, bueno, esa sensación de inquietud que te deja en la piel, ya saben, te pone de la piel de gallina, es incomparable. Mi abuelita nunca volvió a saber ni escuchar nada de cosas extrañas después de esos sucesos, después del padre. Y a pesar de que han pasado muchos años, de que escuchaba yo esas historias y de que en realidad nunca estuve en ese pueblo, mi abuelita se mudó tiempo después y simplemente ya no hubo más razones para regresar ahí. No sé, la historia en la que ella lo contaba era como si te metiera en ese pueblito, era muy real. Entonces, no sé ustedes, secta, pero yo desde entonces siempre he creído que hay lugares que simplemente son extraños. Tienen un aura, tienen algo que no podemos ver, pero que simplemente está ahí. Ah, cómo vuela el tiempo mientras se recogen trozos de carne y se limpian las paredes. Nota mental, no salirnos tanto de control en los aquelarres, pero por suerte ya hemos terminado de limpiar porque estamos a punto de llegar a la última historia de esta noche. Así que si tienen sus luces apagadas, manténganlas así. Disfruten el último relato y nos vemos en una nueva noche de relatos de horror. Hola, secta. Esta historia la recuerdo a medias porque sucedió cuando yo tenía 10 años. Era muy pequeño. Verán, mi papá era conductor de un camión de carga y trabajaba para una empresa privada. Llevaba cargamentos a casi toda la República, pero principalmente a Guadalajara, Querétaro y Toluca. Yo podía acompañarlo en estos viajes cortos y justo en una ocasión viajamos a Guadalajara. Salimos de carretera cerca de las 7 de la tarde y llegamos pasada la medianoche. Recuerdo que era una zona industrial que apenas estaba empezando. Había un par de fábricas grandes, pero todo lo demás era sembradíos y maleza. Al fondo podías ver áreas verdes con árboles muy altos. Cuando llegamos al destino, el vigilante de la empresa nos dijo que no había nadie para descargar el camión. Mi papá podía hacerlo, pero era una carga bastante grande y yo era demasiado pequeño para poder ayudar. Decidimos pasar la noche ahí. Estacionamos el camión enfrente de la empresa mirando hacia un llano que al fondo se convertía en una espesa mancha de árboles. Yo creo que eran como las 2 de la mañana cuando nos preparamos para dormir. O más bien yo, porque como dije, la zona industrial era nueva. No había alumbrado público. Todo estaba oscuro. Y a mi papá no le gustaba la idea de quedarse ahí toda la noche dormido. Así que se mantuvo despierto, leyendo con una pequeña luz. Probablemente porque sabía que ese no era un lugar seguro. No pasó ni media hora cuando de repente escuchamos una jauría de perros ladrando. Era extraño, porque no había casas cercanas. ¿De dónde venía el sonido? Parecía provenir de lejos y de varios lugares a la vez. Se escuchaba como si fuera en la ciudad, pero era muy extraño porque la casa más cercana estaba a unos 20 minutos conduciendo sobre caminos de terracería. Luego se escuchó un grito.
pero no el típico grito de una mujer que se cuenta en las historias de La Llorona. Era distinto. Era el grito de un hombre. Muy desgarrador, como si estuviera pidiendo ayuda. Mi papá me dijo que no me asustara, y él se asomó por la ventana. Claro, no vio nada. Él decidió salir del camión y caminar hacia el llano. Después de unos 20 o 30 pasos gritó: ¿Quién anda ahí? ¿Estás bien? El grito seguía resonando en la distancia. El vigilante, al escuchar a mi papá o los lamentos, vino corriendo con una linterna y gesticulando para llamar su atención. Cuando se encontraron a mitad del camino, se quedaron ahí parados. Hablaron por unos minutos y luego regresó al camión. Mi papá me contó que el vigilante le había dicho que todas las noches se escuchan esos lamentos, o al menos desde que él comenzó a trabajar ahí. Desde que abrió la empresa, esos gritos eran de las almas en pena. Decían, la gente del lugar, que en esa zona hay brujas y que éstas se llevan a los niños. Pero no solo a los niños, también a los hombres mayores que deambulan por la noche. Toda la madrugada los gritos y los aullidos de perros no dejaron de escucharse. A veces parecía que los gritos venían de diferentes lugares, pero siempre de la misma dirección. Apenas amaneció y llegaron las personas de la empresa para descargar el camión, el ruido comenzó a disminuir. Nos fuimos de ese lugar tan pronto como pudimos, todavía siendo de noche, sin que el sol aclarara el día. Fue hasta que llegamos a la carretera que finalmente el sol comenzó a salir. Ya en este punto de la historia, sintiéndonos seguros, comenzamos a platicar sobre lo que habíamos escuchado esa noche, ya con un poco más de humor. Pero creo que mi papá también tuvo miedo esa noche, aunque nunca lo admitió. Yo quería compartir esa historia con ustedes, secta, y saber si alguna vez han escuchado algo similar.